Buen día. Vamos a dar inicio a la materia de taller de lectura, en donde vamos a continuar con el tema de lo que son las macrorreglas, de la estructura de un texto. Este término de alguna manera podemos decir que es relativo, ya que se designa una estructura de tipo global a lo que es un texto, y existen diferentes niveles de macroestructura dentro de un texto y cada nivel puede representar una macroestructura. Por ejemplo, podemos decir que las macroestructuras deben cumplir las mismas condiciones de lo que es la coherencia y la cohesión semántica en cualquiera de los niveles que podamos ver un texto. Este puede ser macro cuando vemos el total, o el micronivel dentro de un texto que nos podemos enfocar a una parte específica o un párrafo. Dentro de lo que es una estructura, una superestructura, podemos decir que es la forma global de un texto y las relaciones jerárquicas que existen entre los diferentes párrafos que están dentro de ese texto, siempre y cuando cumplan con lo que es la cohesión y la coherencia que debe haber dentro de ellas. Esta superestructuras puede ser de un tipo de esquema abstracto que establece un orden global de un texto que se va componiendo en una serie de categorías y sus posibilidades de combinación que se basan en diferentes partes que integran este texto. Una superestructura necesariamente siempre debe existir en cada texto, como ocurre con lo que son las estructuras en un texto pues se puede decir de alguna manera coherente, y esto se ocupa en lo que es la redacción que nosotros vamos haciendo de algo, y ahí vamos realizando lo que es una reducción del texto que es necesaria para que nosotros podamos lo que es comprender, almacenar y que podamos ir reproduciendo lo que es un texto. Cada línea de unión que se junta en una macroestructura de un nivel superior representa lo que es una macrorregla, que es la construcción de aquella parte de nuestra capacidad lingüística con la que nosotros podemos ir enlazando los significados, convirtiéndolos en totalidades significativas más grandes. Por lo que podemos decir que las macrorreglas son la reconstrucción formal de la deducción de un tema, con lo cual el tema de un texto es exactamente lo mismo que lo que se ha llamado macroestructura o parte de ella. Existen reglas a través de las cuales nosotros podemos suprimir, seleccionar, generalizar y reconstruir o integrar. Hay 4 reglas importantes que nosotros debemos considerar. Las 2 primeras deben cumplir básicamente las reglas de anulación, en tanto que las últimas 2 reglas son de sustitución. Pero estas siempre deben cumplir el principio que nosotros denominamos implicación semántica. Esto quiere decir que cada macroestructura que nosotros vamos obteniendo mediante lo que son las macroreglas deben estar implicadas semánticamente en su conjunto por una serie de proposiciones. La primera macroregla es suprimir. Significa que toda información de poca importancia y no esencial la podemos ir omitiendo. Esto no significa que la información no sea importante, sino que es secundaria
para el significado o la interpretación en un nivel superior o más global. Las proposiciones que vamos suprimiendo denotan lo que generalmente se le llama detalles y no son esenciales en el sentido de las características señaladas en estas proposiciones. Son casuales y no inherentes. La información omitida no la podemos ir recuperando. La segunda macroregla consiste en lo que es la selección. También en esta nosotros vamos a ir omitiendo de alguna manera cierta información, pero aquí la relación entre las series de proposiciones se dan más claramente. Se pueden ir omitiendo proposiciones que son condiciones, parte integrante, presuposiciones o consecuencias de otra proposición no omitida. En estas macroreglas la información omitida la podemos ir recuperando de manera más reducidas. La tercera macroregla es generalizar y consiste en la omisión de información esencial, pero se lleva a cabo sustituyendo una proposición por otra nueva, ya que las proposiciones que se van planteando en su primer momento implican conceptualmente una nueva. Se utilizan las llamadas oraciones temáticas o tópicas que desempeñan una función importante en la comprensión de un texto. Señalan el probable tema del resto del texto, de modo que ya no es necesario que el lector la vaya reconstruyendo y la información eliminada es irrecuperable. La cuarta macroregla es construir. La información se ve sustituida por una nueva información y esta no es omitida ni seleccionada. Existe básicamente lo que es una relación que podemos considerar que es inherente. Existe una inherente entre los conceptos expresada por la serie de proposiciones que forman lo que es la regla, las condiciones habituales, las circunstancias que se van dando, los componentes, las consecuencias de una situación, de un suceso, un proceso, una actuación. El texto en sí puede mencionar una serie de estos aspectos de manera que juntos puedan formar un concepto que puede ser más general o global. En esta macroregla usamos la información no mencionada pero razonablemente deducible para ir construyendo los conceptos más globales, es decir, las macroproposiciones. Una macroestructura está derivada por medio de lo que son macroreglas y son una secuencia de proposiciones, y esta secuencia debe ser siempre coherente, satisfaciendo las condiciones normales de una condición lineal. Aunque podemos decir que las macroreglas tienen una naturaleza general y definen principios generales de reducción de información semántica, en la práctica no todos los usuarios de una lengua aplican las reglas de la misma forma, puesto que cada lector puede ir encontrando importantes o pertinentes puntos para lo que son los diferentes aspectos de un mismo tema, y esto va a depender de la lingüística que esté manejando. Las macroreglas, pese a que tienen un carácter general como principio de organización y reducción global de información, pueden aplicarse de diferente manera por diferentes tipos de textos y en diferentes contextos programáticos. Lo que resulta una vez aplicadas las macroreglas es una proposición de acción y no una descripción de lo que son las circunstancias, puesto que empleamos oraciones normales para expresar las macroproposiciones y se pueden mostrar directamente sobre las bases de la macroregla y se puede resumir
cualquier texto tratado. Dentro de esto vamos a encontrar lo que es el discurso periodístico. Estos textos no solo tienen una estructura semántica global, sino que también tienen una estructura esquemática global de lo que ya hemos mencionado en clases anteriores, por lo que la llamada superestructura, como lo hemos mencionado, consiste en una serie de categorías que vamos jerarquizando esto de manera ordenada. En cualquier texto periodístico que nosotros podamos ver, tienen el mismo esquema de noticias, pero el contenido global del texto es diferente en cada caso. La superestructura esquemática es un tipo de texto y son también muy importantes por razones de índole cognitivo, porque organizan el proceso de la lectura, la comprensión, la reproducción del discurso periodístico, además de que nos van a ir permitiendo esperar cierto tipo de contenido macro semántico. Nosotros podemos ver lo que es lo relacionado con el discurso periodístico. Nosotros vemos una noticia, por ejemplo, plasmada en algún tipo de revista, de periódico o de noticiero cuando lo están manejando, y aunque lo central es lo mismo, esto es plasmado de formas diferentes por el tipo de lingüística que están utilizando. Que tengan excelente día, chicos.